Así se construye la riqueza, y nadie te lo explicó así. ¿Y si te dijera que tu futuro financiero no depende de una gran decisión, sino de lo que haces hoy sin darte cuenta? No es la inversión perfecta, no es el negocio ideal, no es cuando ganes más dinero, es ese café que compras sin pensarlo, ese gasto que justificas, esa decisión pequeña que repites todos los días, porque la verdad es incómoda. No estás construyendo tu riqueza en momentos importantes, la estás construyendo o destruyendo en momentos invisibles. Y aquí está lo peligroso. Ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Hoy vas a entender algo que cambia todo. La riqueza no es un evento, es un patrón. Capítulo 1. El despertar, la ilusión de las grandes decisiones. Tu futuro financiero no se decide en momentos importantes, se decide en momentos invisibles. La mayoría de las personas vive esperando un momento donde todo cambie, donde ganen más dinero, donde llegue la oportunidad correcta, donde finalmente puedan empezar. Y mientras esperan ese momento, su vida financiera ya se está definiendo. Día a día, decisión tras decisión, sin que lo noten, porque hay una creencia silenciosa, pero peligrosa. Cuando gane más, voy a cambiar mi vida. Suena lógica, suena razonable, incluso suena inteligente, pero es una ilusión, porque la realidad es otra. Si no sabes manejar poco, no sabrás manejar mucho. Si no tomas buenas decisiones hoy, no las vas a tomar mañana. Y si no tienes control en lo pequeño, lo grande solo va a amplificar el problema. Pero esto no es lo que la gente quiere escuchar. La mayoría prefiere pensar que el cambio está en el futuro, en ese aumento, en ese negocio, en ese golpe de suerte, porque eso es más cómodo. Te permite postergar, te permite justificar, te permite seguir igual, con la excusa de que todavía no es el momento. Pero mientras haces eso, algo está pasando. Estás construyendo tu realidad financiera, no con grandes movimientos, sino con decisiones pequeñas, constantes, repetidas. Decisiones que parecen irrelevantes. Cómo gastas, cómo ahorras, cómo piensas el dinero, cómo reaccionas cuando lo tienes y cuando no. Nada de eso parece importante en el momento. Pero todo suma, todo acumula, todo construye. Porque aquí está la verdad que casi nadie entiende. No es lo que haces una vez, es lo que repites sin pensar. Una mala decisión aislada no define tu vida, pero una mala decisión repetida, sí. Y lo mismo ocurre al contrario. Una buena decisión no te hace rico, pero una buena decisión sostenida cambia tu destino. Y aquí es donde aparece el problema real. La mayoría de las personas no presta atención a lo pequeño. Ignora los detalles. Subestima lo cotidiano, porque no genera emoción. No se siente como progreso. No parece significativo, pero es ahí donde todo se define. No en los momentos grandes, sino en los momentos donde nadie está mirando, donde no hay presión, donde no hay urgencia, donde simplemente actúas, como siempre actúas. Ahí es donde se revela tu verdadera relación con el dinero. No cuando intentas hacerlo bien, sino cuando no estás pensando en hacerlo mejor. Porque ahí no estás actuando desde intención. Estás actuando desde hábito, desde programación, desde identidad. Y eso es lo que construye tu vida financiera. No tus planes, no tus metas, no tus intenciones, tus patrones. Lo que haces cuando estás en automático. Lo que decides cuando no lo cuestionas. Lo que repites sin darte cuenta. Y eso es lo que hace que este tema sea tan peligroso. Porque no lo ves, no lo sientes, no lo registras. Pero está pasando. Todos los días. Cada decisión pequeña es un voto. Un voto por el tipo de vida que estás construyendo. Un voto por tu futuro financiero. Un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Y la suma de esos votos define el resultado. No un evento, no una oportunidad, no un momento clave, un patrón. Por eso hay personas que nunca cambian,
No porque no quieran, sino porque siguen repitiendo lo mismo, esperando resultados distintos, sin darse cuenta que el problema no está en lo que hacen de vez en cuando, sino en lo que hacen todos los días. Y aquí aparece la tensión que lo cambia todo. Estás construyendo tu futuro, incluso cuando no te das cuenta. No puedes pausar ese proceso. No puedes evitarlo. No puedes salirte. Siempre estás decidiendo. Siempre estás acumulando. Siempre estás avanzando en una dirección. La única pregunta es, ¿esa dirección te está acercando o te está alejando de la vida que dices querer? Porque si no eres consciente de esto, vas a seguir esperando el momento que cambie todo. Mientras todo ya se está definiendo, sin ruido, sin aviso, sin dramatismo, pero con una precisión absoluta. Y entonces, un día, mirarás tu vida financiera y no entenderás cómo llegaste ahí. Pero la respuesta siempre fue la misma. No fue una gran decisión. Fueron miles de decisiones pequeñas que nunca cuestionaste. Capítulo 2. El diagnóstico, el efecto acumulativo. Hay una razón por la que tu vida financiera se ve como se ve hoy, y no tiene que ver con una gran decisión. No fue un momento, no fue un evento, no fue mala suerte. Fue acumulación. Acumulación silenciosa, constante, invisible. Porque hay algo que necesitas entender. Las decisiones pequeñas no son pequeñas, son acumulativas. Y eso lo cambia todo. Porque cuando algo se acumula, deja de depender de su tamaño y empieza a depender de su repetición. Y aquí es donde aparece un concepto que casi nadie aplica a su vida financiera: el interés compuesto conductual. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de comportamiento. Cada decisión que tomas no solo tiene un efecto inmediato, tiene un efecto acumulativo. Se repite, se refuerza, se convierte en patrón. Y con el tiempo, ese patrón construye resultados. No de forma dramática, no de un día para otro, sino de forma progresiva, casi imperceptible. Por eso es tan difícil de detectar, porque no ves el impacto en el momento, pero eso no significa que no exista. Piénsalo así, un gasto pequeño no parece importante, no cambia tu vida hoy, no genera urgencia, no duele lo suficiente como para cuestionarlo. Pero cuando ese gasto se repite, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, deja de ser pequeño, se convierte en estructura, en una fuga constante. Y las fugas constantes siempre terminan en pérdida. No porque sean grandes, sino porque nunca se detienen. Lo mismo ocurre con las decisiones impulsivas. Comprar sin pensar, gastar por emoción, reaccionar en lugar de decidir. Nada de eso parece grave en el momento, pero cada vez que lo haces, refuerzas el patrón. Le enseñas a tu mente que así es como operas. Y lo repites, una y otra vez, hasta que se vuelve automático. Y ahí ya no es una decisión, es tu forma de funcionar. Y lo más peligroso de todo esto es la falta de intención financiera. Vivir sin dirección, sin claridad, sin conciencia. No decidir cómo usar el dinero, es dejar que el entorno decida por ti. Y el entorno nunca está diseñado para hacerte crecer. Está diseñado para que consumas, para que reacciones, para que no pienses. Y cuando operas sin intención, cada pequeña decisión va en contra tuya. No de forma evidente, pero sí constante. Y eso crea un patrón simple, pero devastador. Pequeñas fugas, grandes pérdidas. No lo ves hoy, pero lo verás en el resultado, en la acumulación, en lo que pudiste haber tenido y no tienes. Pero aquí es donde todo se equilibra. Porque este principio no solo funciona en tu contra, también puede trabajar a tu favor. Pequeñas mejoras, grandes resultados, una mejor decisión, un pequeño ajuste, un cambio mínimo, pero repetido. Eso también se acumula, eso también crece, eso también transforma. La diferencia no está en la intensidad, está en la dirección. Porque al final,
todo se está acumulando. Siempre. No puedes detener ese proceso, solo puedes decidir hacia dónde va. Y aquí aparece la verdad incómoda. No estás estancado, estás acumulando. Acumulando decisiones que no te acercan a donde quieres. Acumulando hábitos que refuerzan el mismo resultado. Acumulando patrones que construyen la misma realidad. Y eso explica todo. Explica por qué no avanzas. Explica por qué repites ciclos. Explica por qué sientes que haces cosas, pero no cambias. Porque no es lo que haces de vez en cuando. Es lo que estás acumulando todos los días. Y si eso no cambia, nada cambia. Porque la riqueza no aparece de repente. No es un salto. No es un evento. Es una progresión. Lenta. Constante. Predecible. Lo mismo que la pobreza. No ocurre de un día para otro. Se construye, decisión tras decisión, día tras día, sin ruido, sin aviso, pero con una precisión absoluta. Y eso es lo que necesitas ver. No el resultado final, sino el proceso que lo está creando. Porque cuando entiendes esto, dejas de buscar soluciones rápidas, dejas de esperar momentos grandes, dejas de pensar que todo cambiará algún día. Y empiezas a observar lo único que realmente importa, lo que haces hoy, lo que repites hoy, lo que estás acumulando ahora mismo, porque ahí, en lo pequeño, es donde se está definiendo todo. Capítulo 3. Profundización. El piloto automático. Hay algo que puede incomodarte, pero que necesitas ver con claridad. La mayoría de tus decisiones financieras no son decisiones, son respuestas automáticas. No estás eligiendo conscientemente, estás reaccionando, repitiendo, ejecutando, como si hubiera un programa corriendo en segundo plano. Y lo hay, porque tu mente funciona en dos niveles. Uno consciente, donde crees que decides, y otro automático, donde realmente operas. Y el problema es este: tu vida financiera no está controlada por lo que piensas de vez en cuando. Está controlada por lo que haces sin pensar. Por eso existe una diferencia crítica. Decisiones conscientes versus decisiones automáticas. Las decisiones conscientes son lentas, requieren esfuerzo, atención, intención. Las usas cuando algo es importante, cuando lo analizas, cuando lo piensas, pero esas decisiones son pocas. La mayoría del tiempo, no estás en ese modo. Estás en automático, tomando decisiones rápidas, sin análisis, sin pausa. Y ahí es donde se define todo. Porque en automático, no eliges lo mejor. Eliges lo familiar, lo conocido, lo cómodo, lo que ya has repetido antes. Y eso se ve claramente en algo muy simple: cómo gastas dinero. No analizas cada compra. No haces un plan antes de cada decisión. Simplemente actúas, compras, pagas, respondes y después justificas. Pero la decisión real ya fue tomada antes de que pensaras en ella. Eso es el piloto automático, un sistema que simplifica tu vida, pero también puede limitarla. Porque si tu automático está mal configurado, tus resultados también lo estarán. Y aquí es donde entra algo aún más profundo. No decides según lo que quieres, decides según quién eres. Tu identidad define tus decisiones, no tus objetivos, no tus metas, no tus deseos, tu identidad. Porque puedes decir que quieres ahorrar, pero si te ves como alguien que gasta, vas a gastar. Puedes decir que quieres invertir, pero si te ves como alguien que evita el riesgo, vas a evitarlo. Puedes decir que quieres crecer, pero si tu identidad es pequeña, tus decisiones también lo serán. Y eso explica la desconexión que muchas personas sienten. Quieren una cosa, pero hacen otra. No por falta de voluntad, sino por coherencia interna. Porque tus decisiones siempre intentan ser coherentes con la persona que crees ser. Y ahí aparece una frase que cambia todo. Tus hábitos financieros son decisiones que ya no cuestionas. Piénsalo. Al principio, todo fue una decisión. La primera vez que gastaste de cierta forma. La primera vez que evitaste algo. La primera vez que reaccionaste así. Pero con el tiempo, dejaste de cuestionarlo. Se volvió normal, automático, natural.
Y eso es lo que define un hábito, una decisión que ya no pasa por la conciencia. Y aquí viene el insight más importante de este capítulo. No tienes hábitos. Los hábitos te tienen a ti. Porque cuando algo es automático, deja de depender de tu intención. Funciona solo, se ejecuta sin permiso, y eso puede ser una ventaja o una trampa. Si tus hábitos están alineados con la riqueza, vas a avanzar sin esfuerzo constante. Pero si están alineados con el desorden, vas a repetir los mismos resultados, aunque quieras cambiar. Por eso muchas personas se frustran, intentan hacerlo bien. Por un tiempo, se esfuerzan, se controlan, piensan más, pero eventualmente vuelven a lo mismo, porque el sistema automático sigue siendo el mismo, y lo automático siempre gana, porque requiere menos energía, menos esfuerzo, menos conciencia, y la mente siempre busca eficiencia. Por eso no basta con querer cambiar, no basta con intentar hacerlo mejor, porque mientras tu piloto automático no cambie, vas a seguir regresando al mismo patrón, a la misma forma de decidir, al mismo resultado, y eso puede parecer frustrante, pero en realidad es una oportunidad, porque ahora entiendes algo que antes no veías. El problema no está en tus decisiones conscientes, está en tu configuración automática, en lo que haces sin darte cuenta, en lo que repites, sin cuestionar, en lo que consideras normal, y eso se puede cambiar, pero no desde la fuerza, no desde la motivación, sino desde el diseño, desde intervenir el sistema, en lugar de pelear contra él, porque cuando cambias lo automático, cambias todo, sin esfuerzo constante, sin lucha interna, sin depender de tu estado de ánimo. Y ahí es donde empieza el verdadero control. No cuando decides mejor una vez, sino cuando ya no necesitas decidir, porque tu sistema decide por ti. Capítulo 4. Cambio de paradigma. Diseñar decisiones. Hay una idea que probablemente has creído durante años, y es una de las más dañinas para tu crecimiento financiero, que necesitas más disciplina, que necesitas más fuerza de voluntad, que el problema es que no eres lo suficientemente constante. Pero aquí está la verdad. La disciplina es inestable. Depende de tu energía, de tu estado emocional, de tu nivel de motivación. Y todo eso cambia todos los días. Hay días donde haces todo perfecto, y días donde rompes todo lo que habías construido. No porque seas débil, sino porque estás usando una herramienta inestable para un problema que necesita estabilidad. Por eso la mayoría falla, porque intenta sostener resultados sólidos, con esfuerzo inconsistente. Y aquí es donde ocurre el cambio de paradigma. No necesitas más disciplina, necesitas un mejor sistema, un sistema de decisiones. Porque hay una diferencia enorme entre esto, decidir bien, y que decidir bien sea fácil. La mayoría vive en la primera. Las personas que construyen riqueza viven en la segunda. No luchan constantemente contra sí mismas. No dependen de estar motivadas. No necesitan pensar cada decisión. Simplemente han diseñado su entorno para que lo correcto sea lo más fácil y lo incorrecto, lo más difícil. Ese es el nuevo enfoque. No se trata de fuerza, se trata de diseño. Y ese diseño se basa en dos principios simples, pero poderosos. Reducir la fricción en las buenas decisiones. Aumentar la fricción en las malas decisiones. La fricción es todo aquello que hace algo más fácil o más difícil de hacer. Si algo es fácil, rápido, accesible, lo haces. Si algo es complicado, lento, incómodo, lo evitas. No porque lo hayas decidido profundamente, sino porque así funciona tu mente. Siempre elige el camino de menor resistencia. Entonces la pregunta no es, ¿cómo tomo mejores decisiones? La pregunta es, ¿cómo hago que las buenas decisiones sean inevitables? Y ahí es donde entra el diseño. Por ejemplo, si quieres ahorrar, no confíes en recordar hacerlo cada mes. Automatízalo. Haz que el dinero se mueva.
antes de que tengas que decidir. Si quieres dejar de gastar impulsivamente, no confíes en tu autocontrol en el momento. Elimina la tentación, reduce el acceso, aumenta la dificultad, crea barreras. Si quieres invertir, no lo dejes como una opción que verás después. Simplifica el proceso, hazlo claro, repetible, sin fricción, porque cada paso extra reduce la probabilidad de que lo hagas y cada obstáculo eliminado aumenta la probabilidad de que se repita. Eso es diseñar decisiones. No cambiar quién eres en un momento de motivación, sino cambiar las condiciones en las que decides, para que tu comportamiento cambie, sin esfuerzo constante. Y aquí aparece una frase que puede redefinir todo. No confíes en tu motivación, diseña tu entorno, porque tu entorno siempre está influyendo en ti, silenciosamente, constantemente, más de lo que te das cuenta. Tu entorno decide qué ves, qué recuerdas, qué es fácil, qué es difícil, qué es normal. Y si no lo diseñas tú, lo diseña alguien más. El mercado, la publicidad, las plataformas, los hábitos que ya tienes, y todos ellos, están optimizados para una cosa: que tomes decisiones que no te benefician. Por eso confiar en tu fuerza de voluntad, en ese contexto, es una batalla perdida. Pero cuando cambias el entorno, cambia el juego, porque dejas de resistir y empiezas a fluir. Las decisiones correctas dejan de sentirse como sacrificio y empiezan a sentirse como lo natural. Y ese es el verdadero punto de inflexión, cuando ahorrar no cuesta, cuando invertir no pesa, cuando gastar de más se vuelve incómodo. Ahí es donde la riqueza empieza a construirse, de verdad. No en momentos de esfuerzo extremo, sino en sistemas que funcionan todos los días, sin que tengas que pensarlo. Y ese es el insight final de este capítulo. La riqueza se construye cuando decidir bien deja de ser difícil, no cuando te obligas, sino cuando lo haces sin resistencia, no cuando luchas, sino cuando tu sistema trabaja por ti. Porque al final, no eres el resultado de tus mejores decisiones. Eres el resultado de tus decisiones más fáciles. Y cuando haces que lo correcto sea lo más fácil, el resultado deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia inevitable. Capítulo 5. Integración. La fortuna como consecuencia. Hay algo que cambia completamente la forma en la que ves el dinero, y es entender esto. La fortuna no es un evento, no es algo que ocurre de repente, no es un golpe de suerte, no es un momento que transforma todo. La fortuna es una consecuencia silenciosa, de decisiones que se repiten, porque después de todo lo que has visto hasta ahora, queda claro. No son las grandes decisiones las que definen tu vida financiera. Son las pequeñas, las que no celebras, las que no publicas, las que nadie ve, las que repites todos los días. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Dejas de perseguir la riqueza y empiezas a construirla, porque entiendes algo fundamental. La riqueza no es el objetivo, es el efecto. El efecto de cómo piensas, de cómo decides, de cómo actúas, cuando nadie está mirando. La mayoría de las personas vive al revés, persiguen el resultado, pero ignoran el proceso. Quieren ganar más, pero no cambian cómo deciden. Quieren oportunidades, pero no desarrollan consistencia. Quieren un cambio grande, pero fallan en lo pequeño. Y ahí está la diferencia. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando haces algo extraordinario. Ocurre cuando dejas de fallar en lo básico, cuando lo simple se vuelve sólido, cuando lo pequeño se vuelve consistente, cuando lo correcto se vuelve automático. Y en ese punto, la riqueza deja de ser difícil. Se vuelve inevitable, porque ya no depende de un momento perfecto. Depende de un sistema que funciona todos los días. Y aquí aparece una declaración que puede redefinir tu enfoque para siempre. No necesitas una oportunidad que cambie tu vida. Necesitas decisiones que la sostengan.
Porque incluso si llega esa gran oportunidad, si no tienes el sistema correcto, la vas a perder, la vas a sabotear, la vas a diluir, vas a volver al mismo nivel. Pero cuando tus decisiones están alineadas, cuando tu estándar es sólido, cuando tu sistema está diseñado, no necesitas suerte. Cualquier oportunidad crece en tus manos. Y para que esto quede claro, imagina esto. Dos personas. Una de ellas espera. Espera el momento perfecto. Espera ganar más dinero. Espera sentirse lista. Espera la oportunidad correcta. Mientras tanto, sus decisiones diarias no cambian. Sigue gastando igual. Sigue postergando. Sigue reaccionando. Sigue siendo la misma persona, esperando un resultado distinto. Ahora mira a la otra persona. No está esperando. Está construyendo. No hace cosas extraordinarias, pero hace cosas correctas. Todos los días. Decide con intención. Reduce errores. Diseña su entorno. Sostiene pequeños estándares. Y al principio, no parece haber diferencia. Pero con el tiempo, la brecha se vuelve enorme. Porque uno vive en la ilusión del cambio futuro, y el otro vive en la construcción diaria. Y ahí está todo. La riqueza no separa a las personas por talento, las separa por consistencia, por decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo. Y este es el cierre más importante de todo este proceso. Tu futuro financiero no depende de lo que harás algún día, depende de lo que haces hoy, sin darte cuenta. No en los momentos grandes, sino en los invisibles. No en lo que planeas, sino en lo que repites. Porque al final, tu vida no es el resultado de una decisión, es el resultado de un patrón. Y cuando ese patrón cambia, tu realidad cambia con él, sin ruido, sin presión, sin esfuerzo extremo, solo como una consecuencia natural de quién decidiste ser todos los días.